Y ya nos metemos en esta tertulia de martes. La bienvenida a Óscar Andrade, secretario general del Zunca. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Acompañarnos. Graciela Bianchi, diputada del Partido Nacional. Buenos días, Graciela. Miguel Mansi, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. También. Miguel, porque si a él le dice Óscar, a mí me tiene que decir Miguel. Miguel. ¿No? Porque... Óscar, no a la portería. Claro. Si no Óscar es Óscar. Trae factura. Óscar es Óscar. Qué país maravilloso el de ustedes, ¿viste? Rubén es Rubén. Claro, usted le dijo Óscar, no se dio cuenta, se le escapó. Bien ahí, bien ahí. Tengo amigos argentinos. Yo tengo parientes entrañables. Primos. Palabras graves con terminación de grave, no tienen por qué acentuarse. Señores, por favor, vamos a meternos en el tema de hoy. Los franceses votaron en segunda vuelta el domingo. Emmanuel Macron logró la victoria. Gran repercusión en Europa y en otros países. Le puso freno también, por amplia ventaja, a las propuestas anti-europeístas de Marine Le Pen. ¿Cómo vieron este triunfo de Macron? Vamos a comenzar con... Hoy me toca empezar a mí tibiamente y después ya está. Para que después no haya apertura de tiempo. No, rápidamente, 2 o 3 cosas. Bueno, todo no está perdido, por suerte. De cualquier manera es una figura, es un enigma. Ese socioliberalismo que estuve buscando los antecedentes aparece ahí en la filosofía alemana. Es una nueva corriente que no por casualidad obviamente nace en Alemania. Y es volver a reconocer que en definitiva un poco, yo lo decía creo que fue la última tertulia, es la muerte de la socialdemocracia. Es el reconocimiento que el capitalismo no puede bancar más la socialdemocracia, entonces vuelve a poner sobre la mesa la igualdad de posibilidades, la igualdad de oportunidades, es el centro de su discurso y realmente las fuentes están clarísimas en la filosofía, en corrientes filosóficas, filosófico-política, pero nació la filosofía alemana contemporánea, algunas corrientes, y el tema de que el liberalismo, el emprendedurismo, la libertad individual, pero de cualquier manera insiste la columna vertebral en la igualdad de posibilidades, pero no financiado por el Estado, sino el Estado facilitando las condiciones para que cada uno vuelva a retomar sus posibilidades en el mundo. Es complicado, no sabemos qué va a resultar. Ahora, de cualquier manera, tampoco Europa está en condiciones de seguir sosteniendo las políticas sociales que no son clientelísticas como las nuestras, son más sofisticadas, pero yo siempre digo, cuando empiezan a incendiar barrios en Londres, que hace mucho que no pasa, pero cada tanto pasa, son ingleses que están viviendo hace décadas de las políticas sociales y que obviamente eso es una bomba de tiempo, solamente que los europeos y Francia y Alemania en especial, que fueron los grandes motores de la recuperación posguerra y de lo que es la Unión Europea, piensan los países a 20 o 30 años adelante, ven las cosas o intentan verlas. Eso por un lado. Por otro lado, y con esto quiero terminar, es preocupante el abstencionismo. Estaba escuchando ayer a un periodista francés que se estaban haciendo reportajes de acá, politólogo evidentemente, además, que hacía referencia a que 1/3 de la población francesa, no fue a votar o directamente votó en blanco o anulado, entre las 2 opciones que se dieron en el balotaje. Por eso hay un porcentaje que creo que está en el entorno del 20% que en primera vuelta votó y ahora no votó. O sea, y que una persona que es de ultraderecha, porque no es de derecha, es de ultraderecha, si es posible, yo creo que la ultraderecha sí es fácilmente identificable todos sus principios. Bueno, pero tuvo un porcentaje del electorado, está bien, de los que fueron a votar, pero es un piso muy peligroso, muy, muy, muy peligroso. O sea, que creo que tiene varias puntas, no es para quedarse tranquilo, porque la situación del mundo no es para quedarse tranquilo en ningún aspecto, pero por lo menos fue un freno a esta corriente neofascista, porque en realidad es neonazi, o sin el neo, que está siempre ahí potencialmente en algunos países,
que a su vez son los más democráticos. Y yo creo que se confirmaron los principios de la Revolución Francesa otra vez, con esta postura, pero bueno, yo creo que es una oportunidad, fundamentalmente, es una oportunidad. Vamos a ver cómo le van las legislativas, porque las legislativas, sí, exacto, ellos tienen ese régimen complicado, porque claro, él no tiene partido político. Oscar, que agradecemos particularmente porque fue anoche que No, tremendo. Vengo sin dormir. Primero una referencia que obligada, ¿no? En este micrófono recién se sostuvo que las posiciones en términos internacionales de la central tenían que ver con negociados y plata. Esa es una infamia y un agravio gratis. Parece que está bueno que en algún momento yo invito a Heber a debatir sobre eso y también sobre la corrupción en el sistema político y en el movimiento popular sin temor. Ahora, sobre tomamos la propuesta. Sí, claro, sí, claro. Y sobre todo con procesados arriba, sin ninguna dificultad. Ahora, sobre este tema, a ver, yo creo que nosotros lo hemos abordado lateralmente en el sentido de que hay una circunstancia contradictoria de que el momento de mayor desarrollo económico del mundo, de la historia, de la humanidad, de mayor desarrollo económico, de mayor crecimiento del Producto Bruto Interno por cápita en el mundo, o sea, de transformación gigantesca de la ciencia y la técnica que va generando avances indiscutibles, brutales, en todos los planos, biotecnología, nanotecnología, o sea, ese momento es el que atraviesa al mundo una contradicción brutal, que es el que además tiene que promover los ajustes y los recortes, porque los motores de la unidad económica que promueven ese crecimiento lo hacen sobre la base de una competencia tan feroz, tan despiadada y tan brutal que exigen un ajuste perpetuo. Entonces, el ajuste perpetuo no solamente es a la amplia masa de trabajadores de los países del tercer mundo que cobran menos de $2 por día, ¿no? Sino que también es hoy a las economías centrales. Y eso explica el fenómeno de Trump, que es el que supo capitalizar la circunstancia potencial de pérdida de situaciones de estabilidad laboral y económica, con una lógica de enfocar, en el caso de Trump, la mirada del el odio o la búsqueda al inmigrante o al musulmán o al... Bueno, en Europa está pasando un fenómeno igual, pero el tema es que no es la primera vez que pasa, que en una circunstancia de crisis económica global, no por la cantidad de lo que se produce, sino porque lo que se produce no logra resolver en un esquema de redistribución cada vez más desigual, cada vez más brutalmente desigual. Yo creo que ese es un costado del problema. El otro costado es el límite medioambiental, indiscutiblemente venimos atravesando un límite medioambiental que genera como expresión manifestación política la lógica que en la razonabilidad del sistema tenés que ir para el ajuste. Francia fue al ajuste, aplicó una dura reforma laboral, claro, no dura. Yo después de lo que pasó en Brasil hace 2 semanas, hablar de dura reforma, ese es un tema también para agendar, ¿no? Que en Brasil se hayan votado las 12 horas de vuelta, las 12 horas de trabajo, y no hayamos tenido todavía un debate a nivel de todo el sistema político en Uruguay, en el sentido de decir, ¿cómo es posible que vayamos a una lógica con contratación donde el empleado de A1 firme un contrato de 12 horas de laburo como horario normal, y eso esté por encima de la ley, ¿no? Y 2/3 de los diputados lo hayan votado graciosamente? Bueno, hubo movilizaciones, un muerto, pero como ahí no hay tanto petróleo, no se habla tanto. Ni tantos muertos tampoco, ¿no? Sí, ha habido 40. en las últimas 2 semanas, dirigentes políticos 3. Sí, pero En el Venezuela tema no era 43. Francia. No, lo que digo es que en momentos del ajuste, en general, ganan espacio, si no hay una síntesis política superadora de la forma de acumulación que tiene esta contradicción en su seno muy dura, hay una síntesis política de los sectores antisistema y en general de los sectores de ultraderecha. Y ese es un fenómeno que está inundando Europa fuertemente. Tuvo un freno ahora, ¿no? La culpa es Importante. suya. La culpa es suya. No, yo creo que hoy salió, no sé si un tercio del electorado presidente es una derrota para un sector que promueve lo que promueve en su discurso y programa Le Pen. O sea, eso llamó alerta. Es una base no menor. En Grecia tuvieron un espacio de ancho importante. Hay manifestaciones políticas que son muy preocupantes, pero además hay prácticas políticas preocupantes. El tratamiento de los refugiados de guerra es un tratamiento preocupante desde el punto de vista de que es más sencillo promover el miedo y el odio que promover la solidaridad y la esperanza. Ahí hay un debate muy profundo. Me parece que expresa parte de estas elecciones donde el que ganó
va a continuar el camino del ajuste. Yo estuve leyendo componentes del programa de Macron. En general está en una lógica donde, más allá de alguna señal fuera de la política económica, dentro de la política económica, bueno, fue parte del Ministerio de Economía que aplicó estas medidas, ¿no? Miguel, yo no voy a abusar de Andrade porque está sin dormir, está mal dormido. Pero otro día hablamos, si queremos, de la maldad del mundo y de la bondad del mundo alternativo, que es lo que siempre sugiere Andrade en el fondo de su discurso. Yo hablo del título de Sendik, él habla de la perversión del capitalismo. Y la señora trata de poner un poco de sentido a toda esta discusión. Otra vez lo tienen que poner, pero bueno, otro día podemos hablar de eso. Hoy fuimos convocados para hablar del resultado en Francia. Yo voy a tratar de volcar algunas reflexiones a ese respecto. Lo último, no puedo no estar de acuerdo con lo último que dijo Andrade. Efectivamente, el resultado es ambiguo, tiene varias lecturas. Claro. Esta señora juntó el 34% del electorado en una segunda vuelta. Antes había juntado el 21 y pico por ciento, 21,5%. Y esto significa además un salto gigantesco desde su anterior performance electoral. Y ahora las legislativas, que de lo que estuve leyendo son las que le llaman la tercera vuelta. Sí. El sistema electoral francés es muy complicado, está muy alejado al nuestro, es difícil de entender, pero a mí me gustaría, porque me parece útil, me parece un aporte tratar de transmitírselo a la audiencia. No soy un experto en política electoral francesa, pero voy a tratar de transmitir un par de cosas. Es un régimen parlamentario. Es un régimen semipresidencialista, sí. Así se lo caracteriza en la ciencia política. Pero con una fuerza mayor del Parlamento. Claro, y ni que hablar, donde está la figura del presidente de la República y la figura del primer ministro. Y esto se juega, el peso relativo que tiene cada una de estas figuras dentro del sistema, se juega en las legislativas que van a cursar el 11 y el 18 de junio. ¿Por qué 2? Porque son legislativas con segunda vuelta. Sí. Hay balotaje por los diputados. Es en circunscripciones uninominales con balotaje. Balotaje al que pasa cualquiera que junta más del 12,5% en primera vuelta. De manera que hay en 577 circunscripciones, que son los escaños de la Cámara de Diputados, Asamblea Nacional o Parlamento, de las tres maneras se las llama, 577 circunscripciones uninominales con segunda vuelta. Lo mismo votan los ingleses, pero votan en primera. También por circunscripciones uninominales. Y en los ingleses, winner takes all, acá pasa lo mismo. No hay representación proporcional, mucho menos integral, en cada una de las circunscripciones, sino que el ganador relativo, porque en 2012 se presentaron promedio 11 candidatos en cada circunscripción. Y pasan con 12,5%, de manera que la competencia en segunda es entre 5 o 6 candidatos. Y queda uno. En virtud de lo cual, por ejemplo, Le Pen, en este Parlamento que hoy todavía están en funciones, tiene solamente 2 diputados, pese a que en primera, en 2012, llevó de 20%, 17, menos que ahora, ¿no? De 15, 17%, tiene 2 diputados en 577, porque se va construyendo circunscripción a circunscripción. Se estima que ahora va a subir fuertemente la participación de Le Pen, pero va a tener 20 diputados. ¡Ojo! Con el 34% en 577 va a tener una bancadita de 20, 30 diputados. ¿Por qué? Por cómo se distribuye demográficamente el electorado en Francia. Ya sabemos que las ciudades y los ricos votan a Macron, el campo y los pobres votan a Le Pen. Sí. Apretados por la miseria, se vuelcan a la derecha. ¿Por qué? Porque esta gente no pudo armar una cosa mejor, más decente que la utopía marxista-leninista. Entonces la gente vota para el otro lado. Tienen peso en los sindicatos. Sí, claro. Entonces, ¿qué tiene? La miseria francesa, yo te la... Pare. Dicen que este buen hombre es un outsider. No es un outsider, es un renegado. Se parece más al diputado Mujica que a cualquier otro. Se parece más al diputado Mujica que a Novik. Vamos a decirlo así, mire. Porque no viene de ser... Claro, porque viene de ser ministro 2 años. Mañana capaz que termina el Partido Colorado Mujica, tengo que hacer una banquero. No. Y banquero. Pero este tipo... decir, la campaña para el respéteme un poco. Este tipo no es un antisistema, es un tránsfuga. Es un tránsfuga. Que no tiene partido. Porque claro, porque se fue transfuguista de un lado a otro. Le Pen tiene 2 diputados. Este no tiene ninguno. Y no tiene caudillo, no tiene puntero, delegado, no tiene puntero. Diríamos nosotros. Entonces, punteros. Las predicciones son que le va a ir muy mal. O que el umbral de cambio de que es capaz de asumir la ciudadanía francesa realmente se extendió mucho más allá de todas las predicciones. Porque hay que ir a votar a 577. ¿Saben cómo está juntando los candidatos por internet? Dice, anótese
aspira a que la mitad procedan de sociedad civil, quiere decir de no origen partidario, sin antecedentes partidarios, y la otra mitad, que eventualmente pueden venir de los otros partidos, otros tránsfugas como él, no pueden renunciar, tienen, que renunciar a su adhesión partidaria y votar bajo los colores y las consignas de Macron. O sea, no admite en la previa coaliciones. Si esto es así, y si se cumplen las predicciones de la razonabilidad, y si no nos sorprende verdaderamente el electorado francés y verdaderamente le pone un freno a esta circunstancia y verdaderamente apuesta por un cambio radical, si no pasa nada de eso, lo que vamos a tener es un presidente muy débil que va a tener que coaligarse con quién sabe quién, con las culebras, abrazarse a una culebra para poder formar gobierno y para poder darle estabilidad a su gobierno. De otro modo, lo que puede hacer es disolver la asamblea y convocar elecciones, lo cual el presidente de la República va a hacer una vez por año. Una vez por año puede disolver la asamblea hasta encontrar a un parlamento que le sea afecto y pueda armar gobierno. Si no, lo que tenemos es la cohabitación entre dos figuras poderosas que están compitiendo permanentemente por el protagonismo y por conducir la política francesa. Es un signo de interrogación y una oportunidad. Una frase. Es un signo de interrogación, como yo dije, pero es una oportunidad. Yo confío en el pueblo francés, confío en la formación parlamentaria de los franceses como de los ingleses. Yo sé que acá en el Uruguay es inviable, pero yo soy muy partidaria de los regímenes parlamentarios. Las listas sábanas hay que ir terminándolas de una buena vez, que votan a la cabeza y después el resto entran diputados que tachan la firma, por decir algo. Y entonces yo realmente me encanta el testeo de cada 2 años. Claro, Luis me mata y yo soy consciente. No estoy proponiendo eso para el Uruguay, porque después me agarran y me sacan de contexto. No estoy proponiendo eso, pero digo, los pueblos que vienen de esa tradición, que no es casual que hayan sido monarquías absolutas y hayan luchado los parlamentos, y fueron los parlamentos los que hicieron la lucha y en definitiva vencieron a las monarquías absolutas, son pueblos que tienen en la encarnadura, como nosotros tenemos en otras cosas, la encarnadura, la república, la laicidad y todo. Ellos tienen, los ingleses, los franceses, los alemanes distintos, pero tienen en la encarnadura el papel de los parlamentos bien elegidos. Oscar, una frase final y después podés ir a dormir tranquilo. Francia tiene no una... dormiste anoche, se te rompió el auto. Francia tiene una gravitación en lo cultural, sobre todo una influencia muy importante. En general, lo que pasa a lo largo de la historia, ¿no? Hay que ver la Revolución Francesa, el Mayo francés más acá, en general tiene un impacto muy, muy fuerte. Hay que ver, hay una dinámica social que hace casi que impredecible. O sea, sin duda. Ser analista político hoy es casi como pronosticar el tiempo de lo complejo de lo complejo de los cambios, de la dinámica de los cambios políticos, ¿no? O sea, es más, estamos en un tiempo casi de la bancarrota de los pronósticos, ¿no? Porque un tiempo atrás este fenómeno de Trump era casi imposible de prever como una posibilidad cierta en los Estados Unidos, ¿no? A Hitler, y el frase final. Y a Mussolini también. Frase final. Más información para la audiencia. Ejemplos de cohabitación muy recientes para que vean cómo puede relativizarse esto que detuvimos a la derecha, ganó el centro. Yo qué sé, porque fíjense, cohabitaron en la posguerra Mitterrand como presidente y Chirac como primer ministro. Dos figuras claramente competidoras por el protagonismo político. Después Mitterrand con Balladur, que era otro ministro conservador. Y después Chirac de la derecha con Jospin de la izquierda, del socialismo. Mucho tiempo en momentos de crecimiento económico, ¿no? La cohabitación cuando tenés que recortar no es igual que cuando tenés para... En todo caso, siempre complicado. Siempre complicado. Y que claramente puede ser que este muchacho, que ahora es una estrellita fulgurante del escenario político, después termina opacándose porque no le dan los votos para hacer un gobierno y marcar políticas y marcar rumbos. Totalmente. Muy bien, agradecemos mucho. Bueno, hoy estuvimos tranquilos. Tenemos que agarrar dormido a Andrade, mirá. Muy bien, nos vamos, Alfonso. Nos vemos mañana de mañana.